Mi esposa me engañó durante mi servicio militar, no voy a limitarme, cuando tú no estás. Pensaste que era solo una aventura. No tenías ni idea de lo que estabas desatando. Lo primero que noté al estacionar en la entrada de mi casa, después de 18 meses en el Medio Oriente, no fue el césped crecido, ni la pintura descascarada de las persianas. Fue el hecho de que mi Ford Mustang 2018, mi orgullo y alegría. El auto que había pasado 3 años restaurando, no estaba por ninguna parte. Bienvenido a casa, Nick, murmuré para mis adentros, mientras me echaba la bolsa de lona al hombro. La puerta principal se abrió, justo antes de que pudiera alcanzar mis llaves. Melissa estaba allí, perfectamente arreglada como siempre. Con su cabello rubio peinado como si acabara de salir del salón de belleza, lo cual, conociendo a Mel, probablemente era cierto. Llegaste temprano, dijo ella, sin moverse para abrazarme. Ni una sonrisa, ni lágrimas de alegría. Solo esa declaración fría, como si yo fuera un paquete que no esperaba recibir. Había poco tráfico. Dejé caer mi bolsa en el porche. ¿Dónde está mi auto, Mel? Ella hizo un gesto despectivo con la mano. Oh, esa cosa vieja. Solo estaba ahí. Ocupando espacio. Craig necesitaba un medio de transporte confiable para su trabajo de consultoría. Así que le dejé usarlo. Craig. Había escuchado ese nombre exactamente 3 veces. Durante nuestras videollamadas en los últimos 6 meses. Cada vez, Mel había evadido mis preguntas sobre quién era él, dándome respuestas vagas. Diciendo que era un amigo de la familia, que nos estaba ayudando mientras yo estaba desplegado. ¿Le diste mi auto a un tipo que ni siquiera conozco? No lo regalé. Se lo presté. Mel finalmente se hizo a un lado, para dejarme entrar. Dios, Nick, estás siendo dramático. Es solo un auto. Solo un auto. El auto que había comprado con mi primer bono de despliegue. El auto que había reconstruido motor por motor, pieza por pieza, durante mis días de permiso. El auto que representaba cada hora que había trabajado. Para construir algo duradero para nuestra familia. Entré a mi propia casa, sintiéndome como un extraño. Los muebles habían sido reorganizados. Había cojines nuevos en el sofá, y se veían caros. Un enorme televisor de pantalla plana dominaba la pared de la sala. Justo donde solía estar mi estantería. ¿Dónde están mis libros? En el garaje. Necesitábamos el espacio. Mel ya se dirigía hacia la cocina, y sus tacones resonaban contra el piso de madera. Tyler está en la casa de un amigo. Volverá para cenar. Al menos mi hijo de 13 años estaría feliz de verme. O tal vez no. Seguí a Mel hasta la cocina, notando la nueva máquina de café espresso. El botellero que definitivamente no estaba ahí antes. Y el hecho de que mi taza de café, esa que Tyler me había hecho en su clase de arte hace 3 años, no se veía por ninguna parte. Entonces, háblame de Craig, dije, manteniendo mi voz calmada. Pasar 18 meses en el ejército me había enseñado a ser paciente. Pero también me había enseñado cuándo recopilar información, antes de hacer un movimiento. Él ha sido maravilloso. Realmente dio un paso al frente, cuando tú no estabas. Mel abrió el refrigerador, y sacó una botella de vino blanco. Ni siquiera era mediodía. Me ayudó con las finanzas, arregló cosas en la casa, y me hizo compañía. Le hizo compañía, claro. ¿Qué tipo de consultoría hace? Cosas corporativas, análisis de eficiencia. A veces trabaja con mi empresa. Mel se sirvió una generosa copa de vino. No me ofreció una. Él es muy exitoso. Por supuesto que lo era. En mi experiencia, los tipos que se acercaban a las esposas de los soldados desplegados siempre eran muy exitosos. Al menos, según las esposas. La puerta principal se abrió, y escuché la voz de Tyler. Mamá, ya regresé. Papá en serio está.
Papá. Mi hijo apareció en el umbral de la cocina, más alto de lo que recordaba. Y con el cabello castaño más largo, pero su sonrisa era exactamente la misma. Se lanzó hacia mí, y, por primera vez desde que llegué a casa, algo se sintió correcto. Hola, campeón. Lo envolví en un abrazo de oso. Creciste como 1 metro, mientras yo no estaba. Mamá dijo que tal vez no regresarías, hasta la próxima semana. Tyler se apartó, para mirarme. Dijo que Craig iba a llevarme al juego de béisbol de este fin de semana, en tu lugar. Craig, otra vez. Miré de reojo a Mel, quien de repente estaba muy interesada en su copa de vino. Bueno, ya estoy aquí, le dije. Podemos ir al juego juntos. En realidad, interrumpió Mel, Craig ya compró los boletos. Sería de mala educación. ¿Cancelarle ahora? De mala educación cancelarle. Pero, al parecer, no era de mala educación regalar mi auto, o reorganizar mi casa. O hacer planes para mi hijo, sin siquiera consultarme. Empezaba a tener una idea mucho más clara, de lo que me habían costado mis 18 meses de servicio. Y no se trataba solo de los cumpleaños y las fiestas que me había perdido. ¿Qué era lo que más me preocupaba? Esa misma noche, después de que Tyler se fue a la cama, me senté en mi propio sofá. Sintiéndome como un invitado en mi propia casa. Mel estaba arriba, hablando por teléfono en voz baja. Pude captar fragmentos de su conversación, a través de las tablas del suelo. Está actuando raro por lo del auto. Lo sé, pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Craig. Estás siendo paranoico. Craig. Estaba hablando con Craig a las 10 de la noche. Saqué mi teléfono, e hice lo que cualquier esposo sospechoso haría en el 2023. Lo busqué en Google. Craig Dalton, el nombre que Mel finalmente me había dado. Cuando la presioné para obtener más detalles. Según LinkedIn, era un consultor de negocios estratégicos. Con una empresa de nombre impresionante de la que yo nunca había oído hablar. Su foto de perfil mostraba a un tipo de mi edad, tal vez un poco mayor. Con el tipo de sonrisa ensayada que gritaba, confía en mí con tu esposa, y con tu billetera. Pero algo se sentía extraño en su perfil. Las recomendaciones eran muy genéricas. Su historial laboral tenía vacíos, y para ser un tipo que afirmaba ser de la zona. Sin duda había trabajado en muchas ciudades diferentes. Todavía estaba mirando su perfil, cuando Mel bajó las escaleras. Me voy a la cama, anunció. Mañana tengo una reunión temprano con Craig. Hizo una pausa, al pie de las escaleras. Entre otras personas. Es un asunto de trabajo, Nick. No lo entenderías, ¿verdad? Claro que no lo entendería, porque, aparentemente. 18 meses gestionando la logística de una base de operaciones avanzada. No me habían enseñado nada sobre negocios. Después de que Mel subió, caminé por mi casa, mirándola realmente por primera vez. En la cocina, encontré recibos escondidos en el cajón de los cachivaches, restaurantes caros. Hoteles, viajes de fin de semana, todos fechados mientras yo estaba desplegado. Y todos para 2 personas. En el garaje, encontré mis libros, apilados en cajas polvorientas, junto a mi banco de trabajo. Mis herramientas habían desaparecido. En su lugar, descansaba un juego de palos de golf, que nunca antes había visto. Muy buenos, por cierto. Del tipo que cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Pero fue el bote de basura, el que contó la verdadera historia. Casi lo paso por alto. Un recibo arrugado, de una joyería. Fechado hace 2 semanas. Un reloj de hombre. $1,500. Mel nunca me había comprado un reloj de $1,500. ¿Qué diablos? Se había quejado cuando gasté $50 en un nuevo juego de llaves de tubo. Alisé el recibo, y le tomé una foto con mi teléfono. Luego, lo volví a poner en la basura,
exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Arriba, podía escuchar a Mel moviéndose, en nuestra habitación. Nuestra habitación, donde aparentemente yo ya no tenía un lugar para poner mi ropa. A juzgar por el hecho de que el armario estaba completamente lleno de sus cosas. Y de lo que parecía ser ropa de hombre que, definitivamente, no era mía. Tomé una almohada y una manta del armario de la ropa blanca, y me acomodé en el sofá. Mi sofá, en mi propia casa, que ya no se sentía como un hogar. Mientras estaba recostado ahí, mirando fijamente al techo, pensé en los últimos 18 meses. Los días largos, las noches peligrosas, y la constante preocupación por mi familia. ¿Qué me esperaba en casa? Me había perdido el cumpleaños de Tyler, nuestro aniversario, la Navidad. Y Dios sabe cuántos otros momentos importantes. Y mientras yo no estaba, mi esposa había estado jugando a la casita con otro hombre. Usando mi dinero para comprarle regalos, dejándole conducir mi auto. Y haciéndolo sentir cómodo en mi propio espacio. Pero lo que más me molestaba, no era la traición en sí. Era la forma tan casual, en la que había ignorado mis preocupaciones. La rapidez con la que dejó muy en claro, que yo era el intruso aquí. Bueno, Mel había cometido un error crucial. Había olvidado que el ejército, no solo te enseña a seguir órdenes. Te enseña a planificar, a recopilar información, y a ejecutar una misión de manera impecable. Y yo, estaba empezando a pensar que tenía una misión. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café, y el sonido de voces en mi cocina. Voces masculinas y femeninas, que se reían. Miré mi reloj. Eran las 7:30 de la mañana. Mel normalmente se iba a trabajar a las 8:00, lo que significaba que quienquiera que estuviera en mi cocina, o había llegado muy temprano, o había pasado la noche ahí. Me puse la ropa del día anterior, y entré a la cocina. Solo para encontrar a mi esposa compartiendo un café, y lo que parecía ser una conversación íntima. Con un hombre que nunca había visto en mi vida. Era casi de mi altura, mejor vestido, y con el tipo de dientes artificialmente blancos. Que sugerían un costoso trabajo dental. Nick. La voz de Mel era demasiado brillante, y demasiado alegre. Él es Craig. Craig, él es mi esposo. Craig se puso de pie, y me tendió la mano, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nick, qué gusto conocerte por fin. Mel me ha hablado mucho de ti. Estreché su mano, notando el costoso reloj en su muñeca. El mismo modelo del recibo que había encontrado en la basura. Qué gracioso, ella apenas te ha mencionado. Su sonrisa parpadeó por solo un segundo. Bueno, trato de mantener un perfil bajo. Solo estoy aquí, para ayudar en lo que pueda. Hablando de eso, le dije, manteniendo un tono casual, me gustaría que me devolvieras mi auto. ¿Tu auto? Craig parecía genuinamente confundido. Oh, el Mustang, ¿verdad? El problema es que tengo algunas reuniones importantes con clientes esta semana, y mi auto está en el taller. Entonces alquila uno. La cocina quedó en absoluto silencio. Mel me miraba fijamente, con una expresión que reconocí de los primeros años de nuestro matrimonio. Esa mirada que decía, que yo estaba siendo poco razonable. Nick, dijo ella cuidadosamente, Craig ha sido increíblemente generoso. Tanto con su tiempo como con sus recursos, mientras tú no estabas. Lo menos que podemos hacer es darle las gracias, y mostrarle la puerta. Me volví hacia Craig. Aprecio cualquier ayuda que hayas brindado mientras yo estuve desplegado, pero ya estoy en casa. La sonrisa de Craig se volvió mucho más tensa. Por supuesto. Lo entiendo perfectamente. Es solo que, mañana por la mañana tengo una presentación. Con unos clientes muy importantes. Entonces, será mejor que resuelvas tu situación de transporte hoy mismo. Tyler apareció en la puerta, con la mochila colgada al hombro. Percibiendo claramente la tensión del ambiente. Papá,
¿Todo está bien? Todo está bien, campeón. Craig ya se iba. Craig miró a Mel, y algún tipo de comunicación silenciosa pasó entre ellos. Luego, él asintió con la cabeza. ¿Cierto? Bueno, de todos modos debería irme. Mel, te llamo más tarde, sobre ese asunto de trabajo. Después de que se fue, Mel se volvió hacia mí. Eso fue increíblemente grosero. ¿Lo fue? En mis tiempos, a eso se le llamaba establecer límites. Él ha sido un buen amigo para esta familia, Nick. Mientras tú jugabas al soldado, él estaba aquí. Lidiando con problemas reales. Jugando al soldado, como si pasar 18 meses en una zona de combate fuera una especie de juego. ¿Qué tipo de problemas? La caldera se descompuso en febrero. El techo empezó a gotear en marzo. Tyler necesitaba ayuda con su proyecto de ciencias. Yo necesitaba. Su voz se apagó. ¿Tú necesitabas qué? Nada. Olvídalo. Mel agarró su bolso y sus llaves. Llego tarde al trabajo. Tyler, tu papá te llevará a la escuela. Después de que se fue, Tyler y yo nos sentamos en mi auto, el auto de Craig, técnicamente. Y condujimos hacia su escuela secundaria. Papá, la voz de Tyler era muy suave. ¿Mamá y tú se van a divorciar? La pregunta me golpeó, como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué preguntas eso? Porque anoche dormiste en el sofá, y esta mañana se estaban peleando. Y él dudó por un momento. ¿Y qué? Craig ha estado mucho por aquí. O sea, muchísimo. Y mamá actúa diferente cuando él está en casa. ¿Diferente cómo? Tyler se encogió de hombros. Más feliz, supongo. Se ríe más. Se arregla mucho. Incluso cuando solo se van a quedar en casa. ¿Y se enoja? Si le hago demasiadas preguntas sobre a dónde van, o qué están haciendo. Me estacioné en la fila para dejarlo en la escuela, con mi mente a 1000 por hora. Tyler, ¿Craig alguna vez se ha quedado a dormir? No lo sé. Tal vez. Varias veces, su auto estaba en la entrada cuando me levanté. Tyler me miró, con unos ojos que parecían demasiado maduros para tener 13 años. Y sabes, papá. Él no me agrada. ¿Por qué no? Es falso. Como que me pregunta por la escuela y esas cosas. Pero en realidad no me está escuchando. Y también revisa nuestro correo. Una vez lo vi mirando tus cosas del ejército. Y tomándoles fotos con su teléfono. Tomando fotos de mi correspondencia militar. Eso sí que era interesante. Tyler, necesito que hagas algo por mí. Si Craig viene cuando yo no estoy. Quiero que prestes atención a lo que hace, ¿de acuerdo? Pero no lo hagas evidente. Tú solo observa. Como si lo espiara. Como estar atento a tu entorno. Es una buena habilidad para la vida. Tyler sonrió de oreja a oreja. Genial. ¿Puedo tener un nombre en clave? A pesar de todo, me descubrí devolviéndole la sonrisa. ¿Qué te parece Ojo de Águila? Asombroso. ¿Cuál es tu nombre en clave? Lo pensé por un segundo. ¿Qué te parece papá? Después de dejar a Tyler, conduje hasta la dirección que aparecía en el perfil de LinkedIn de Craig. Era un pequeño edificio de oficinas, dentro de un centro comercial. El tipo de lugar que alberga agencias de seguros y preparadores de impuestos. El número de oficina que Craig había puesto correspondía a un servicio de buzones postales. Muy interesante. Pasé el resto de la mañana haciendo lo que el ejército me había entrenado para hacer. Reconocimiento. Llamé a la empresa para la que Craig decía trabajar. Según la recepcionista, nunca habían oído hablar de él. Revisé la base de datos de registro de empresas. Su compañía de consultoría
había sido registrada hace 6 meses. Justo en la época en la que empezó a ayudar a Mel. Para la hora del almuerzo, ya me estaba formando una imagen bastante clara de la situación. Y definitivamente, no me gustaba lo que estaba viendo. Conduje a casa, solo para encontrar el auto de Craig, mi auto, estacionado en la entrada. Se suponía que él estaría en esas reuniones importantes con clientes, pero, al parecer, había encontrado tiempo para pasarse por mi casa, mientras yo no estaba. Me estacioné en la calle, y caminé por un costado, hasta llegar al patio trasero. A través de la ventana de la cocina, pude ver a Craig sentado en mi mesa, con una computadora portátil abierta, y lo que parecían ser documentos financieros esparcidos frente a él. Mis documentos financieros. Lo observé durante 10 minutos, tomando fotos con mi propio teléfono. Mientras él le tomaba fotografías a los estados de cuenta bancarios, los papeles del seguro, y lo que parecían ser mis recibos de sueldo de despliegue. Era muy metódico al respecto, y tenía mucho cuidado de volver a poner todo exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Cuando finalmente se fue, esperé otros 20 minutos antes de entrar. Todo se veía normal, pero ahora yo sabía la verdad. Revisé los documentos que él había estado mirando. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro. Todo el papeleo que le diría a alguien, de manera exacta, cuánto dinero había ahorrado un soldado desplegado, y cómo estaba invertido. Esa noche, Mel llegó tarde a casa, trayendo comida china para llevar, y una actitud a la defensiva. Escuché que pasaste por la oficina de Craig hoy, me dijo sin preámbulos. Ah, sí. No juegues conmigo, Nick. El gerente de su edificio lo llamó. Le dijo que un tipo andaba haciendo preguntas. Así que Craig tenía contactos, en un edificio donde en realidad no trabajaba. Eso era, o una muy buena preparación, o muy mala suerte. Andaba por el vecindario. Lo estabas investigando. ¿Por qué no puedes simplemente confiar en mí? ¿Confiar? ¡Qué descaro! Viniendo de una mujer que había estado permitiendo que otro hombre revisara nuestros registros financieros, mientras yo estaba desplegado en el extranjero. Tal vez porque el novio de mi esposa estaba sentado en mi cocina esta mañana, revisando mis estados de cuenta bancarios. Mel se quedó completamente quieta. ¿De qué estás hablando? Yo lo vi, Mel. A través de la ventana. Le estaba tomando fotos a nuestros documentos financieros. Eso es imposible. Craig estuvo en el trabajo todo el día. No, no lo estuvo, porque, de hecho, Craig no trabaja donde dice trabajar. Su oficina es un servicio de buzones. Y en la empresa que aparece en su perfil de LinkedIn, jamás han escuchado de él. Por un momento, Mel parecía genuinamente confundida. Luego, su expresión se endureció. ¿Estás paranoico? ¿Es estrés por el despliegue o algo así? Tal vez deberías hablar con alguien. Tal vez debería. Tal vez, debería hablar con un abogado. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, como si fueran una amenaza. Lo cual, supongo, en efecto lo eran. Nick. La voz de Mel era más suave ahora, pareciéndose más a la mujer con la que me había casado. Sé que esto es difícil, volver a casa, y volver a adaptarte. Pero Craig, de verdad ha sido de gran ayuda. Él tiene experiencia en planificación financiera. Y solo estaba tratando de asegurarse de que estuviéramos tomando decisiones inteligentes con tu pago de despliegue. Sin siquiera preguntarme. Estabas al otro lado del mundo. Yo tenía que tomar decisiones. Como darle mi auto. Como aceptar la ayuda de un amigo. Claro, un amigo. Esa noche, después de que Mel se fue a la cama, me senté en mi computadora y me puse a investigar de verdad. Craig Dalton tenía una huella digital demasiado pequeña,
para ser un consultor tan exitoso. Sus cuentas de redes sociales eran recientes, sus referencias profesionales eran muy genéricas. Y su historial de direcciones mostraba un patrón de mudanzas cada 1 o 2 años. Pero lo más interesante que encontré fue un artículo de noticias de Denver, fechado hace 2 años. Una mujer llamada Patricia Hendricks había presentado una denuncia policial, afirmando que un hombre llamado Craig Dalton la había seducido, mientras su esposo estaba desplegado en el extranjero. Logró acceder a su información financiera, y luego desapareció, robando $20,000 de su cuenta bancaria conjunta. El caso había sido desestimado, cuando el esposo de Patricia solicitó el divorcio, lo que la convirtió en una testigo poco confiable. Pero, aún así, los detalles me resultaban inquietantemente familiares. Imprimí el artículo, y lo añadí a una carpeta que estaba empezando a armar. Una carpeta etiquetada como Craig Dalton. Porque, si Craig pensaba que podía hacerle a mi familia la misma estafa que aparentemente había llevado a cabo en Denver, estaba a punto de aprender una lección. Iba a descubrir que este soldado desplegado en particular había regresado a casa con mucho más que solo trastorno de estrés postraumático y una mala actitud. Había regresado a casa con un conjunto de habilidades. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo compañero del ejército, Sam Ramen. Sam se había retirado 2 años antes que yo, y ahora trabajaba como asistente legal para un bufete de abogados de familia en Seattle. Y lo que es más importante, Sam era el tipo de sujeto que hacía las preguntas correctas y jamás juzgaba las respuestas. Nick Porter. La voz de Sam sonó a través del teléfono, con una calidez genuina. Escuché que estabas de vuelta en los Estados Unidos. ¿Cómo te está tratando la vida civil? Como una patada en los dientes. Sam, necesito un consejo legal. De manera no oficial. ¿Oh? ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Le di la versión resumida. El auto desaparecido, el novio misterioso, los documentos financieros, y el artículo de Denver. Sam se quedó en silencio por un largo momento, después de que terminé de hablar. Nick, esto suena como una estafa clásica, dirigida a los cónyuges de militares. Estos tipos apuntan a las esposas de los soldados desplegados. Se ganan su confianza. Acceden a sus finanzas. Y luego desaparecen antes de que el marido vuelva a casa. Excepto que tú llegaste temprano. Lo que significa que él, probablemente, esté acelerando sus planes. Tienes que proteger tus bienes de inmediato. ¿Puedes ir a un banco hoy mismo? Claro que podía, y eso fue exactamente lo que hice. Para el mediodía, ya había transferido mis ahorros de despliegue a una nueva cuenta, a la que solo yo tenía acceso. Cambié todas mis contraseñas, y puse alertas de fraude en mis tarjetas de crédito. El gerente del banco, que también era un veterano, fue muy comprensivo y muy eficiente. Te sorprendería la frecuencia con la que vemos esto, me dijo. Las familias militares son el blanco perfecto, porque el ciclo de despliegue es muy predecible. Y las esposas son vulnerables. Fue una jugada inteligente de tu parte, adelantarte a la situación. Pero cuando llegué a casa, encontré a Mel en nuestra habitación, llorando frente a su computadora portátil. La cuenta bancaria está congelada, me dijo, sin siquiera levantar la vista. No puedo acceder a nada de nuestro dinero. Nuestro dinero está bien. El acceso que tenía tu novio a nuestro dinero ha sido revocado. Craig no es mi novio. Las palabras salieron con demasiada fuerza, y sonaron demasiado a la defensiva. Entonces, ¿por qué estás llorando? Porque él ya no puede entrar a nuestra cuenta bancaria. Mel se secó los ojos, manchándose el maquillaje al hacerlo. Porque él me estaba ayudando a invertir tu pago del despliegue. Íbamos a sorprenderte, mostrándote cuánto habíamos hecho crecer tus ahorros. Tomándole fotos a mis estados de cuenta bancarios, y a mis pólizas de seguro.
Él necesitaba entender nuestro panorama financiero completo para poder hacer las mejores recomendaciones. Era una buena historia. Si yo no hubiera encontrado el artículo sobre Patricia Hendricks, tal vez, incluso lo habría creído. Mel, encontré un artículo de noticias sobre Craig, proveniente de Denver. ¿Quieres escucharlo? El color desapareció de su rostro por completo. ¿Qué artículo? Saqué el documento impreso, y le leí todos los detalles relevantes. Esposo desplegado, esposa vulnerable, acceso financiero, y $20,000 desaparecidos. Ese no es el mismo Craig, dijo Mel, con voz débil. El mismo nombre, el mismo modus operandi. Y el mismo patrón de comportamiento. ¿Cuáles crees que sean las probabilidades? Mel se puso de pie, bruscamente. No tengo por qué escuchar esto. Estuviste fuera durante 18 meses, Nick. 18 meses. Estaba sola. Asustada, y tratando de mantener todo a flote, mientras tú jugabas al héroe. Al otro lado del mundo. Craig estuvo aquí. Él me ayudó. Se preocupó por mí. Se preocupó por tu cuenta bancaria. No lo conoces como yo lo conozco. Tienes razón. No lo conozco en absoluto, pero sí conozco a los de su tipo. Mel agarró su bolso, y se dirigió hacia la puerta. Me quedaré en casa de mi hermana esta noche. Tal vez para mañana, ya hayas entrado en razón. Después de que se fue, volví a llamar a Sam. Se va a quedar en casa de su hermana, le dije. ¿Qué tan mal se va a poner todo esto? Depende de qué tan involucrada esté con este tipo. Si es algo puramente emocional, tal vez puedan resolverlo. Pero si ella lo ha estado ayudando a acceder a tus finanzas. De manera consciente. La voz de Sam se apagó. ¿Entonces qué? Entonces te enfrentarás a un tribunal de divorcio, y a posibles cargos penales. Nick. Necesitas documentarlo absolutamente todo. Cada conversación, cada transacción financiera. Y cada contacto que ella tenga con este tal Craig. Si esto se vuelve un asunto legal, vas a necesitar pruebas. Esa noche, Tyler llegó a casa de la escuela, y me encontró sentado en la mesa de la cocina. Tenía una libreta, y estaba anotando todo lo que podía recordar sobre las visitas de Craig. El comportamiento de Mel, y la cronología exacta de los eventos. ¿Dónde está mamá?, preguntó Tyler. En casa de la tía Linda. Volverá mañana. Tyler asintió, como si esto fuera de lo más normal, lo cual me rompió un poco el corazón. Papá, ¿puedo decirte algo sobre Craig? Siempre puedes decirme lo que sea. La semana pasada, cuando todavía estabas en el extranjero. Él estaba aquí cuando llegué de la escuela. Estaba en tu oficina. Revisando tu escritorio. Cuando me vio, me dijo que estaba buscando un bolígrafo. Pero. Tyler dudó. ¿Pero qué? Tenía tu computadora portátil abierta. Y se veía muy culpable. Como cuando a mí me atrapan jugando videojuegos, en lugar de estar haciendo la tarea. Mi computadora portátil. La que tenía mi cuenta de correo electrónico militar, mis archivos personales. Y la información de contacto de todos, con quienes había servido. Tyler, esto es muy importante. ¿Llegaste a ver lo que había en la pantalla? Correo electrónico, creo. Pero no un correo normal. Se parecía al tipo de correo que usas para el trabajo. Con todas esas advertencias de seguridad y todo eso. Mi cuenta de correo electrónico militar. Craig había estado accediendo a mi correo militar. Sentí que algo helado se me instalaba en la boca del estómago. El fraude financiero era una cosa, pero acceder a comunicaciones militares era un delito federal. Esa misma noche, llamé a la oficina de ciberseguridad, en mi antigua base militar.
El sargento mayor Williams era alguien con quien había trabajado durante 2 años. Y me debía un favor. Porter, hijo de perra. ¿Cómo te está tratando el retiro? Como un mal sarpullido, Williams. Escucha, necesito un gran favor. ¿Es posible que alguien haya accedido a mi cuenta de correo militar desde la computadora de mi casa? ¿Podrías revisar los registros de inicio de sesión? Esa es una acusación bastante seria, Nick. ¿Estás seguro de esto? Lo suficientemente seguro, como para arriesgarme a quedar como un idiota si me equivoco. Williams se quedó callado por un momento. Pásame los detalles de tu cuenta. Revisaré los registros, y te devolveré la llamada. Me devolvió la llamada, 1 hora más tarde. Nick, tenemos un problema. Se accedió a tu cuenta unas 17 veces. Durante los últimos 6 meses. Todas desde la dirección IP de tu casa. Pero fuera de tus patrones normales de uso. Alguien estuvo iniciando sesión durante el horario laboral. Justo cuando tú deberías haber estado de turno. 17 veces. Craig había estado leyendo mi correo militar durante los últimos 6 meses. Williams, necesito reportar una posible violación de seguridad. Ya me estoy encargando de eso. Te voy a transferir a la OSI. Nick. Esto es algo grande. Si alguien ha estado accediendo a comunicaciones militares de forma ilegal. Especialmente si es alguien con conexiones extranjeras. Conexiones extranjeras. El patrón de inicio de sesión sugiere a alguien familiarizado con los sistemas de correo militar. Pero no con nuestros protocolos militares. Como si tuvieran el entrenamiento. Pero no la experiencia. A menudo, esa es una señal de alerta. ¿Qué apunta a agentes de inteligencia extranjeros? Agentes de inteligencia extranjeros. Craig no era solo un estafador, que apuntaba a las esposas de los militares. Él era algo mucho peor. Después de colgar el teléfono con la OSI, me quedé sentado en la cocina. Mirando fijamente mi teléfono. Mi esposa, no solo estaba teniendo una aventura amorosa. Potencialmente, estaba involucrada con alguien que se dedicaba a robar inteligencia militar. Y yo, era el idiota que había llegado a casa temprano. Y había tropezado justo en medio de todo esto. Todavía seguía sentado allí, cuando Tyler bajó las escaleras por un vaso de agua. Papá, ¿estás bien? Te ves como si alguien hubiera muerto. Tyler, ¿recuerdas que te pedí que observaras a Craig cuando yo no estuviera aquí? Sí, lo recuerdo. Necesito que tengas muchísimo cuidado cuando estés cerca de él. De ahora en adelante. No te quedes a solas con él, si puedes evitarlo. Y si alguna vez te hace preguntas sobre mí, sobre mi trabajo, o sobre cualquier cosa relacionada con el ejército, quiero que me lo digas de inmediato. Los ojos de Tyler se abrieron de par en par. Él es un hombre malo. Pensé detenidamente en cómo responder a eso. Tyler tenía 13 años, lo suficientemente mayor como para manejar algo de la verdad. Pero lo suficientemente joven como para seguir necesitando protección. Creo que podría serlo. Y creo que tu mamá no se da cuenta de lo malo que realmente es. Lo vas a arrestar. Voy a asegurarme de que no pueda lastimar a nuestra familia. Tyler asintió solemnemente. ¿Qué necesitas que haga? Solo ten mucho cuidado, y confía en mí, ¿de acuerdo? Pase lo que pase en los próximos días. Sin importar lo que diga tu mamá, o lo que diga Craig. Necesito que confíes en que solo estoy tratando de protegerte. Yo confío en ti, papá. Mientras Tyler volvía a subir las escaleras, tomé una decisión. Craig había vuelto esto algo personal, cuando apuntó a mi familia. Lo volvió algo serio, cuando accedió a mis comunicaciones militares. Pero lo había convertido en una guerra, cuando puso a mi hijo en un peligro potencial. Y, si Craig quería jugar con la familia de un soldado desplegado.
Estaba a punto de aprender que este soldado en particular había regresado a casa listo para pelear. A la mañana siguiente, Mel regresó a casa trayendo a Craig a cuestas. Y con una actitud tan cortante, que podría haber partido un vidrio en dos. «Tenemos que hablar», anunció ella, plantándose en mi sala de estar. Como si fuera la dueña del lugar. Lo cual, legalmente, sí era. «Estoy de acuerdo», le respondí. «Craig, tú puedes esperar afuera». En realidad, Craig se va a quedar. Esto también le concierne a él. Miré fijamente a Craig, quien, al menos, tuvo la decencia de parecer incómodo. ¿En serio? Porque yo tenía la impresión de que nuestro matrimonio era solo entre tú y yo. Tus acusaciones paranoicas nos afectan a todos, replicó Mel de inmediato. Has estado esparciendo mentiras sobre Craig, tratando de poner a Tyler en su contra. Y congelando nuestras cuentas bancarias, como si fueras una especie de dictador. Nuestras cuentas bancarias están bien. Lo que ha sido revocado es su acceso a nuestras cuentas. Craig se aclaró la garganta. Nick, creo que ha habido un malentendido. Yo solo estaba tratando de ayudar a Mel. A administrar tus finanzas mientras estabas desplegado. Nunca me llevé ni un centavo. No, simplemente fotografiaste todos nuestros documentos financieros. Y accediste a mi cuenta de correo militar, 17 veces. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Craig palideció por completo, y Mel parecía estar genuinamente en estado de shock. Eso es imposible, dijo Mel. Craig ni siquiera conoce la contraseña de tu correo electrónico. No la necesitaba. Mi computadora estaba configurada para iniciar sesión automáticamente. Todo lo que tuvo que hacer fue abrirla y hacer un clic. Mantuve mis ojos fijos en Craig. La Oficina de Investigaciones Especiales está sumamente interesada en hablar contigo. Sobre esos 17 accesos no autorizados a un sistema de correo militar. Craig se puso de pie, abruptamente. Creo que debería irme. Yo también creo que deberías hacerlo. De hecho, creo que deberías irte muy lejos. Y no volver jamás. Nick, estás siendo ridículo, dijo Mel, pero su voz carecía de toda convicción. ¿Lo estoy siendo? Craig, háblale a mi esposa sobre Patricia Hendricks, la de Denver. Si Craig ya se veía pálido antes, ahora parecía que estaba a punto de desmayarse. No sé de qué me estás hablando. Claro que lo sabes. Esposo desplegado, esposa vulnerable, fraude financiero, y $20,000 desaparecidos. ¿No te suena familiar? Eso no fue. Yo nunca. Craig miró a Mel, y luego volvió a mirarme a mí. Eso fue un simple malentendido. Un malentendido, que resultó en una denuncia policial por fraude financiero. Mel miraba fijamente a Craig, como si lo estuviera viendo por primera vez en su vida. Craig, ¿de qué está hablando? No es lo que parece, Mel. Esa mujer en Denver era alguien inestable. Su marido era muy controlador. Yo solo estaba tratando de ayudarla. Para que saliera de una mala situación, y ella malinterpretó mis intenciones, luego de que tomé $20,000 de su cuenta bancaria. Era un simple préstamo. Se lo iba a devolver. ¿Así como ibas a devolver lo que sea que tomaras de nuestras cuentas? Yo nunca tomé nada de sus cuentas. La compostura de Craig, finalmente, se estaba desmoronando. Solo trataba de ayudar a Mel a invertir tu dinero. Para hacer crecer sus ahorros. Todo lo que hice fue completamente legal. Incluyendo acceder a mi correo electrónico militar. Yo nunca. Eso no fue. Craig parecía estar acorralado. Tyler te vio, le dije en voz baja. Usando mi computadora portátil, en mi propia oficina. Y revisando mis comunicaciones militares. Mi hijo de 13 años, te vio cometiendo un delito federal. Mel se dejó caer en una silla.
Oh, Dios mío. Craig, por favor dime que esto no es cierto. Craig la miró a ella, luego a mí, y luego de nuevo a ella. Por un instante, pensé que tal vez iba a decir la verdad. Pero, en lugar de eso, corrió. Salió disparado hacia la puerta principal, como si tuviera los pantalones en llamas. Lo dejé irse. ¿A dónde iba a huir? ¿A su oficina falsa? ¿A su compañía de consultoría falsa? La OSI ya lo estaba buscando, y ahora tenían su nombre real, la información de su auto. Y la de sus asociados conocidos, incluyendo, por supuesto, a mi esposa. Mel estaba llorando otra vez. Pero estas, ya no eran las lágrimas de enojo de ayer. Estas eran las lágrimas de alguien, que se acaba de dar cuenta de lo mucho que la habían manipulado. Nick, te lo juro por Dios, no sabía nada de esto. Yo realmente pensé que él solo estaba tratando de ayudarnos. Ayudarse a sí mismo. Con nuestro dinero, y con mi inteligencia militar. Yo nunca le di acceso a tu correo. Ni siquiera sabría cómo hacerlo. No tuviste que hacerlo. Simplemente, le diste acceso a nuestra casa, a mi oficina. Y a mi computadora portátil. Y eso fue más que suficiente. Mel me miró, con los ojos rojos e hinchados. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Ahora? Ahora, la OSI investigará. Si mi esposa fue cómplice en una violación de seguridad. Ahora vamos a descubrir. Si vas a ser acusada, como cómplice de espionaje. ¿Espionaje? La voz de Mel se quebró. Nick. Yo no soy una espía. Soy una gerente de recursos humanos de Seattle. Ni siquiera entiendo la mitad de las cosas que hiciste en el ejército. Pero es posible que Craig sí lo entienda, y tú le diste acceso a todo lo que necesitaba para lograrlo. Fuimos interrumpidos por el sonido del autobús escolar de Tyler. Un momento después, mi hijo entró por la puerta principal. Echó un solo vistazo al rostro manchado de lágrimas de su madre, y a mi expresión sombría. Y preguntó, ¿le pasó algo a Craig? Craig ya no vendrá más por aquí, le respondí. Tyler asintió de forma solemne. Qué bueno. De todas formas, nunca me agradó. Esa misma noche, después de que Mel se fuera a la cama temprano, por culpa de una migraña. Y mientras Tyler estaba haciendo su tarea, recibí una llamada de la agente Sarah Michei. De la OSI. Señor Porter, hemos estado intentando localizar a Craig Dalton para interrogarlo. Pero parece que ha desaparecido sin dejar rastro. Su apartamento fue vaciado. Su auto fue abandonado en el aeropuerto de Seattle. Y sus tarjetas de crédito no han sido utilizadas desde esta mañana. Así que, se ha ido. Eso parece. Pero, vamos a necesitar entrevistar a su esposa, sobre la relación que tenía con él. Y sobre cualquier acceso que ella haya podido proporcionarle, a sus comunicaciones militares. Ella va a cooperar. Espero que así sea, porque si determinamos que ayudó a acceder a comunicaciones clasificadas de manera consciente, podría enfrentarse a cargos federales muy graves. Después de colgar, me senté en la cocina, y me puse a pensar en los últimos 18 meses. Mientras yo había estado sirviendo a mi país, mi esposa había estado ayudando a alguien. Sin saberlo, a robar inteligencia militar. Mientras yo me perdía la infancia de mi hijo, un agente extranjero. Había estado jugando a ser la figura paterna en mi propia casa. Pero lo que más me molestaba, era la facilidad con la que todo esto había sucedido. La rapidez, con la que Mel había confiado en un completo extraño. La disposición con la que le había dado acceso total a nuestras vidas. Lo completamente que había creído, en cada una de sus mentiras. Y lo cerca que él había estado, de destruir todo por lo que yo tanto había trabajado. La mañana siguiente trajo aún más malas noticias. La agente Michei me llamó, para informarme que Craig Dalton no era su nombre real.
sus huellas dactilares, habían sido identificadas como pertenecientes a Dmitry Kozlov, un presunto agente de inteligencia ruso, que había sido buscado por el FBI durante los últimos 3 años. Su esposa estaba en una relación con un espía ruso, dijo la agente Michei, sin preámbulos. Miré a Mel, desde el otro lado de la cocina, quien fingía leer el periódico, mientras obviamente escuchaba toda mi llamada telefónica. ¿Qué tan malo es todo esto, para mi familia? Eso dependerá, de a qué cosas haya logrado acceder. Y de si su esposa fue una participante voluntaria, o simplemente un activo involuntario. Un activo involuntario. Esa era una buena forma de decirlo. Agente Michei, mi esposa es muchas cosas. Pero le aseguro que no es una traidora. Es solo que confía demasiado fácil. Ser demasiado confiado, puede ser tan peligroso como ser malicioso. Señor Porter. Necesitaremos entrevistarla el día de hoy. Después de colgar, Mel me miró con verdadero miedo en los ojos. Creen que soy una espía. Creen que podrías haber ayudado a un espía. Lo cual, de hecho, hiciste. Pero yo no lo sabía. Eso, es exactamente lo que vamos a tener que demostrar. La entrevista con la OSI tomó alrededor de 6 horas. Mel respondió a cada pregunta, y proporcionó acceso a sus registros telefónicos, a sus cuentas de correo, y a su computadora de trabajo. Se sometió a una prueba de polígrafo, y a una extensa investigación de antecedentes. Al final, la agente Michei concluyó que Mel había sido un activo involuntario. Básicamente una ingenua, utilizada por un agente entrenado para obtener acceso a la inteligencia militar. Su esposa está libre de cualquier cargo criminal, me dijo la agente Michei en privado. Pero, señor Porter, la inteligencia a la que Kozlov accedió a través de su cuenta de correo electrónico, incluía calendarios de despliegue, listas de personal y protocolos de seguridad operativa. La evaluación de los daños aún está en curso, pero le aseguro que es significativa. Un daño significativo a la seguridad nacional, causado únicamente por la aventura de mi esposa con un espía ruso. Esa noche, senté a Tyler, para tener una conversación que jamás imaginé que tendría. Tyler, el hombre que se estaba quedando aquí, Craig, no era en realidad quien decía ser. Lo sé, papá. Él era un hombre muy malo. Era un espía. Un espía extranjero que estaba usando a nuestra familia para robar secretos militares. Los ojos de Tyler se agrandaron. ¿Como en las películas? Como en las películas, pero esto es real, y es sumamente peligroso. Mamá está en problemas. Pensé en la mejor manera de responderle a eso. Legalmente, Mel estaba libre de culpa. Pero nuestro matrimonio, y nuestra familia, se encontraban en un tipo de problema completamente diferente. Tu mamá cometió algunos errores muy grandes, pero no va a ir a la cárcel, ni nada por el estilo. ¿Entonces se van a divorciar? Esa era la pregunta que más había temido. La pregunta para la que aún no tenía una respuesta. No lo sé, campeón. Tu mamá y yo tenemos algunas cosas serias que resolver. Tyler asintió con la cabeza, como si esta fuera una respuesta razonable. ¿Sabes, papá? Sí me alegra mucho que hayas vuelto a casa. A mí también me alegra, hijo. ¿A mí también? Pero, mientras arropaba a Tyler en su cama esa noche, no podía quitarme la terrible sensación de que en realidad no había vuelto a casa en absoluto. Había regresado a una casa que parecía un hogar, a una familia, que simplemente se parecía a la mía. Pero, en el fondo, todo había cambiado de una manera fundamental. Mi esposa me había traicionado con un espía ruso. Mi hijo había estado expuesto a un agente extranjero. Mi servicio militar había sido utilizado en contra de mi propio país. Y en algún lugar, allá afuera, Dmitry Kozlov probablemente se estaba riendo a carcajadas de lo fácil que había sido todo.
Pero había cometido un error crucial. Había subestimado por completo lo que haría un soldado desplegado para proteger a su familia. Y a su país. Y yo, apenas estaba empezando.